Ha pactat això entre les dues bandes? No, yo no creo que esté pactado. Yo creo que Puigdemont quería convocar elecciones el jueves. Creo que hizo una mediación importante Íñigo Urkullu se ha quedado muy enfadado, según me dicen, porque él pensaba que realmente esta mediación suya había logrado convencer y persuadir a Puigdemont, pero también me dicen que Puigdemont, cuando tuvo los contactos con Moncloa en la mañana del día jueves, pidió hablar con Rajoy, que quería mantener un diálogo por teléfono con Rajoy, quería la palabra de Rajoy, y Rajoy, desde luego, a través de Jorge Moraga, su jefe de gabinete, con el jefe de gabinete que era Rinos, de Puigdemont, tuvieron esos intercambios, y Rajoy no tenía ningún interés en hablar con Puigdemont por teléfono, porque en realidad lo que yo creo es que Rajoy quería convocar las elecciones. Y creo que esta situación hizo que decidiera terminar con Puigdemont, decidiera no darle ninguna garantía, no tratarle de igual a igual, y eso llevó a Puigdemont finalmente a considerar que convocar elecciones, que las quería convocar para evitar el 155, iba a llevar a que una gran parte del pueblo de Cataluña lo considerara un traidor. ¿Por qué? Porque él había dicho que el 1 de octubre el pueblo catalán, en el referéndum, había votado la independencia y la República Catalana. Ernesto, per què finalment s'aplica el 155 de baixa intensitat, per dir-ho d'una forma més metafòrica, de marca blanca? Yo creo que se aplica porque no hay ninguna posibilidad de un consenso entre el Partido Socialista Obrero Español y el Partido Socialista de los Catalanes y el PP en torno al plan inicial del 155. Yo creo que el plan inicial del 155, aprobado por el Consejo de Ministros, incluyendo la posible intervención vía la Generalitat de los medios de la Corporación Audiovisual, es una bravuconada, está dirigida a asustar al personal, a asustar a todo el mundo, y digamos, eso se gradúa y se modula con la participación de Miquel Iceta y de Pedro Sánchez a cambio del apoyo político, ¿no? Tengamos en cuenta que la primera que dice que se va a intervenir TV3 es nada menos que la